Nueva York amanecía envuelta en una neblina espesa. Las calles de Wall Street, aún silenciosas, parecían contener la respiración, como si supieran que ese día algo podía cambiarlo todo. Detrás de los grandes edificios de piedra, donde el dinero no dormía y el poder nunca descansaba, había un solo nombre que recorría los pasillos con más fuerza que cualquier decreto presidencial: J. P. Morgan. No era un político, no era un general, y aún así, su sola palabra podía salvar o hundir a un país. Más que un banquero, J. P. Morgan era un ente implacable, una mente fría y calculadora que entendía la economía como un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía ser preciso, silencioso y letal. Mientras otros reaccionaban con pánico ante el caos, él observaba. Mientras los mercados temblaban, él esperaba. Porque Morgan no luchaba contra las crisis, las domesticaba. Sentado en su despacho, rodeado de madera oscura, relojes antiguos y documentos que representaban millones de dólares, Morgan sostenía el destino financiero de Estados Unidos entre sus manos. No necesitaba levantar la voz. Bastaba una mirada, una firma, una llamada nocturna para mover los hilos correctos en gobiernos, industrias y bancos. Lo hacía con la serenidad de quien sabe que el poder verdadero no se exhibe, se ejerce. Pero ese poder no nació de la nada. En el fondo de sus ojos severos se escondía una tensión constante, una presión que nunca lo abandonaba. Morgan sabía que cada decisión suya tenía consecuencias irreversibles. Si fallaba, no caía solo él, caían miles de familias, empresas enteras, incluso la estabilidad de una nación. Y aún así, jamás dudaba. Porque para él, dudar era perder. El país no lo amaba, tampoco lo comprendía del todo, pero lo necesitaba. Cuando las reservas de oro se agotaban, cuando los bancos cerraban sus puertas y el miedo se propagaba como una enfermedad silenciosa, el nombre de Morgan surgía inevitablemente. Presidentes, empresarios y rivales dejaban de lado su orgullo para tocar su puerta. Y él, con una calma casi cruel, decidía quién merecía ser salvado y quién no. Su mente era su mayor arma, una mente entrenada para pensar en grande, para ver oportunidades donde otros solo veían ruinas. Morgan no creía en la suerte, ni en el azar. Creía en el control, en la disciplina, en la frialdad necesaria para sacrificar piezas pequeñas y preservar el tablero completo. Y sin embargo, bajo esa armadura de hierro, había un hombre consciente de que su nombre ya no le pertenecía, que sus iniciales, J. P. Morgan, habían dejado de ser simples letras para convertirse en un símbolo del poder financiero absoluto, de la ambición llevada al límite, de un sistema donde el dinero podía ser más influyente que la ley. Cada paso que daba lo acercaba más a la inmortalidad y también al juicio de la historia, porque Morgan no solo movía cifras, movía vidas, movía destinos, movía una nación entera con la precisión de un cirujano y la frialdad de un estratega. Y mientras Estados Unidos crecía, se industrializaba y se convertía en una potencia mundial, su sombra se extendía detrás de cada gran decisión. Este no es solo el inicio de la historia de un banquero. Es el comienzo del relato de un hombre que entendió antes que nadie que el verdadero poder no se encuentra en los cargos públicos, sino en el control del capital. Y desde ese primer capítulo, el destino ya estaba marcado, porque cuando J. P. Morgan entraba en juego, el país entero jugaba con él, aunque no lo supiera. El 17 de abril de 1837, mientras el mundo seguía su curso sin sospecharlo, nació un niño destinado a no vivir como los demás. No hubo presagios celestiales ni señales sobrenaturales, pero sí algo igual de poderoso: dinero, influencia y una herencia invisible que ya pesaba sobre sus hombros. Su nombre era John Pierpont Morgan, y desde el primer aliento estuvo rodeado de un entorno que no conocía la escasez, pero sí la exigencia. La casa en la que creció no era solo un hogar, era un centro de decisiones. Los muros escuchaban conversaciones sobre inversiones, préstamos y alianzas que definían fortunas ajenas. Para el pequeño Morgan, ver a hombres influyentes entrar y salir con respeto casi reverencial no era extraordinario, era cotidiano. El poder adquisitivo no se ostentaba, se asumía. Era parte del aire que respiraba. Su padre, Junius Spencer Morgan, no era un hombre común. Banquero respetado,
estratega silencioso y figura influyente en los círculos financieros más exclusivos, entendía que la verdadera riqueza no se heredaba solo con dinero, sino con mentalidad. Desde temprano decidió que su hijo no debía aprender a gastar, sino a dominar. No le hablaba de lujos, le hablaba de control. No le enseñaba a disfrutar el dinero, sino a hacer que otros dependieran de él. Para Morgan, la infancia no estuvo marcada por juegos inocentes, sino por lecciones duras disfrazadas de privilegio. Se le inculcó que el mundo se dividía en dos clases de personas, quienes tomaban decisiones y quienes las sufrían. Y él, sin lugar a dudas, debía pertenecer al primer grupo. Cada gesto de su padre llevaba un mensaje oculto. El apellido Morgan no podía permitirse la mediocridad. Sin embargo, crecer rodeado de oro no significa vivir sin sombras. Mientras el joven Morgan aprendía a leer balances y a memorizar nombres influyentes, también comenzaba a sentir el peso de una expectativa aplastante. No se esperaba que eligiera su camino, se esperaba que lo continuara. El legado familiar no era una opción, era un mandato silencioso que no admitía rebeldía. El giro inesperado llegó cuando, por primera vez, Morgan comprendió que ese mundo perfecto tenía un precio. En una conversación que jamás olvidaría, escuchó a su padre decir que el dinero podía comprar casi todo, excepto el respeto que no se defendía con firmeza. Aquella frase, pronunciada con frialdad, dejó una grieta en el joven. Entendió que el apellido no lo protegería si fallaba, que el privilegio también podía convertirse en condena. Fue en ese momento cuando algo cambió dentro de él. Morgan dejó de ser solo el heredero obediente y comenzó a forjar una ambición propia. Ya no quería simplemente estar a la altura del legado. Quería superarlo. Quería que su nombre no fuera recordado como una continuación, sino como el punto más alto de la dinastía. Mientras la sociedad alta lo veía como un niño afortunado, él ya libraba su primera batalla interna. Demostrar que no era un producto del dinero, sino su futuro amo. Y aunque aún era joven, una verdad empezó a formarse en su mente con una claridad inquietante. Algún día, el mundo no recordaría a los Morgan por su origen, sino por el poder que él estaba destinado a ejercer. Y así, entre salones elegantes y silencios cargados de ambición, se sellaba el inicio de una dinastía financiera que no solo heredaría el pasado, sino que estaba a punto de dominar el futuro. El cuerpo de John Pierpont Morgan no parecía destinado a sostener el peso de poder que algún día cargaría. Mientras su apellido abría puertas y su mente se mostraba precozmente brillante, su salud se quebraba una y otra vez como una advertencia silenciosa del destino. Migrañas insoportables, fiebres persistentes y una fragilidad física que contrastaba cruelmente con la fortaleza que se esperaba de un heredero Morgan. Para un niño común, la enfermedad habría sido una condena. Para Morgan, fue un refugio y una forja. Confinado a largas temporadas de reposo, aislado del bullicio social y de la vida activa que otros niños disfrutaban, John encontró en los libros un territorio donde su cuerpo no imponía límites. La lectura se convirtió en su escape y, al mismo tiempo, en su entrenamiento. No le interesaban cuentos inocentes ni fantasías pasajeras. Lo atraían las biografías de hombres que habían conquistado imperios, doblegado naciones y marcado la historia con su voluntad. Napoleón Bonaparte lo obsesionaba, no por sus victorias, sino por su ambición, por esa necesidad casi enfermiza de dominar el destino. En esas páginas, Morgan no veía héroes, veía estrategias. Aprendía que el mundo no se conquista con fuerza bruta, sino con inteligencia, cálculo y una frialdad capaz de ignorar el dolor propio y ajeno. Mientras su cuerpo se debilitaba, su mente se afilaba. Sus padres, preocupados por su estado, tomaron una decisión que cambiaría su vida: enviarlo a Europa, no solo para mejorar su salud, sino para pulir aquello que ya era evidente, su potencial intelectual. Fue allí, lejos de su hogar, donde Morgan terminó de transformarse. Europa no lo recibió como un niño frágil, sino como un observador silencioso. En Suiza, Alemania y Francia, aprendió idiomas con una naturalidad casi inquietante. El francés se volvió elegante en su boca, el alemán, preciso y duro, como su futura forma de negociar. Cada lengua le abría una nueva forma de pensar, una nueva perspectiva de poder y de los negocios. Pero Europa también le enseñó algo más peligroso. Le mostró que el dinero no tenía patria. Mientras otros jóvenes viajaban para admirar arte y cultura,
Morgan analizaba cómo fluían los capitales entre países, cómo las crisis cruzaban fronteras y cómo las verdaderas decisiones se tomaban lejos de los discursos públicos. Entendió que Estados Unidos no era el centro del mundo, todavía, pero también comprendió que podía llegar a serlo. El giro inesperado llegó en uno de sus momentos más oscuros. Durante una recaída severa de su enfermedad, los médicos fueron claros. Si seguía forzándose mentalmente, su salud podía empeorar de manera irreversible. Por primera vez, la posibilidad de no cumplir con el legado familiar se volvió real. Por primera vez, Morgan estuvo cerca de ser descartado como heredero. Ese miedo lo marcó profundamente. No lo debilitó, lo endureció. Desde ese instante, decidió que su cuerpo jamás volvería a ser una excusa. Si no podía dominar su salud, dominaría todo lo demás. Aprendió a controlar sus emociones, a ocultar el dolor, a no mostrar fragilidad. La enfermedad dejó de ser un enemigo visible y se convirtió en una sombra constante que le empujaba a ir siempre más lejos, más rápido, más alto. Cuando regresó de Europa, ya no era solo el hijo de un banquero influyente. Era un hombre con una visión internacional, una disciplina implacable y una ambición silenciosa que empezaba a incomodar incluso a su propio padre. El niño enfermo había desaparecido. En su lugar, comenzaba a formarse algo mucho más peligroso, un estratega dispuesto a compensar cada debilidad física con un poder que nadie pudiera cuestionar. Y así, mientras el mundo aún lo veía como un joven frágil y privilegiado, Morgan ya estaba preparando su mente para la batalla que definiría su destino. Porque había aprendido la lección más dura de todas. El poder no pertenece a los fuertes de cuerpo, sino a los que nunca aceptan perder el control. El barco atracó al amanecer. Estados Unidos lo recibió con un aire distinto al que había dejado años atrás, más frío, más competitivo, más voraz. Ya no era el joven enfermizo que se refugiaba en libros ni el estudiante bohemio que caminaba por Europa soñando en varios idiomas. Ahora regresaba con una mirada afilada, una ambición silenciosa y una promesa interna que nadie conocía. Su padre movió los primeros hilos. Viejos contactos, nombres respetados, puertas que solo se abrían para unos pocos. Pero muy pronto quedó claro que él no quería favores eternos. Aceptó el primer puesto modesto en una firma financiera casi invisible de Wall Street, una de esas oficinas donde nadie espera milagros y todos sobreviven a base de café frío y jornadas interminables. Desde el primer día se volvió distinto. Llegaba antes que todos. Se iba después. Escuchaba más de lo que hablaba. Observaba a los tiburones del parqué con la calma de quien estudia a su presa antes del ataque. Mientras otros soñaban con bonos rápidos, él analizaba patrones, leía informes que nadie tocaba y hacía preguntas incómodas que dejaban a más de un veterano en silencio. Su disciplina rozaba la obsesión. Su dureza, el límite de lo humano. Su capacidad de negociación, directamente inquietante. En reuniones donde hombres con décadas de experiencia levantaban la voz para imponer respeto, él hablaba bajo, pero cuando hablaba, nadie lo interrumpía. Sabía exactamente cuándo ceder y cuándo apretar. Convertía pérdidas inevitables en victorias parciales y pequeñas oportunidades en movimientos estratégicos de largo alcance. Wall Street empezó a murmurar su nombre. «Ten cuidado con ese chico», decían. No parece peligroso, pero lo es. Su ascenso fue tan rápido como incómodo para muchos. En menos tiempo del esperado ya no era el aprendiz, sino el asesor. Luego el estratega. Luego el hombre a que llamaban cuando una operación estaba a punto de colapsar. Algunos lo admiraban, otros lo temían, todos lo respetaban. Pero el verdadero cambio ocurrió una noche lluviosa, en una negociación que nadie más quiso tomar. Una empresa estaba al borde de colapso. Demasiado riesgo, decían. Demasiada exposición. Demasiadas probabilidades de fracaso. Él pidió el expediente completo y se encerró hasta el amanecer. Cuando salió, tenía una propuesta que parecía una locura, pero estaba sustentada en números tan precisos que nadie logró refutarla. Si sale mal, caeré solo, dijo con firmeza. Si sale bien, ganaremos todos. Salió bien, demasiado bien. Aquella operación no solo salvó a la empresa, sino que generó ganancias históricas. Su nombre apareció por primera vez en círculos cerrados, pronunciado con cautela, como si nombrarlo demasiado fuerte pudiera traer mala suerte. Fue entonces cuando llegaron las invitaciones privadas,
Las cenas elegantes, los apretones de manos que duraban un segundo más de lo normal. Wall Street lo estaba aceptando, pero también empezaba a medirlo como una amenaza. Y ahí apareció el giro. En lo más alto de su éxito inicial, cuando parecía que nada podía detenerlo, recibió una noticia que lo paralizó. Un antiguo diagnóstico médico, enterrado en su pasado, volvía a manifestarse. Los mismos síntomas de su infancia regresaban, silenciosos, implacables. Los médicos fueron claros. El estrés podía acelerar lo inevitable. Esa noche, solo en su apartamento con vista a la ciudad que nunca duerme, entendió la verdad más cruel. El tiempo no estaba de su lado, pero en lugar de frenar, decidió acelerar. Si el cuerpo lo traicionaba, la mente debía gobernar. Si el destino amenazaba, él lo doblaría a su favor. Desde ese momento, cada movimiento sería más audaz, cada negociación más agresiva, cada victoria más urgente. Wall Street no lo sabía aún, pero acababa de nacer algo más que un banquero brillante. Había nacido un jugador dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su propia vida. Y ese sería apenas el comienzo. La guerra civil no llegó con avisos. Llegó como llegan las desgracias verdaderas, rompiendo rutinas, dividiendo familias y convirtiendo la incertidumbre en moneda diaria. Mientras las calles se llenaban de miedo y los discursos se cargaban de odio, él observaba el caos desde otra perspectiva. Donde muchos veían ruinas, él veía oportunidades. Y no dudó. Los mercados colapsaban, el crédito desaparecía y el Estado, desesperado, necesitaba recursos inmediatos. Fue entonces cuando su nombre comenzó a circular con insistencia en los despachos militares. Bonos de guerra, préstamos urgentes, contratos de suministros, logística, armamento, transporte. Él estaba en todas partes, siempre un paso adelante, siempre con una solución, a un precio. Financió ejércitos sin preguntar banderas. Respaldó operaciones sin cuestionar consecuencias. Aseguró suministros mientras otros apenas podían asegurar pan. Su fortuna se multiplicó en silencio al principio, luego con descaro. Cada batalla perdida o ganada movía cifras en sus libros contables. Cada avance del frente significaba nuevas negociaciones, nuevas tasas, nuevos intereses. La guerra, ese monstruo insaciable, se convirtió en su mejor cliente. No es personal, decía con frialdad. Es negocio, pero afuera, la realidad era otra. Madres haciendo filas interminables. Jóvenes enviados al frente sin preparación. Ciudades enteras viviendo de raciones mínimas. Y en medio de ese sufrimiento, su nombre empezó a sonar con fuerza. Algunos lo llamaban visionario, otros salvador financiero. Pero cada vez más voces se atrevían a llamarlo por lo que realmente parecía: un hombre enriquecido con la sangre ajena. Las críticas no tardaron en llegar. Periódicos lo acusaban de especulación. Intelectuales denunciaban su falta de ética social. Líderes comunitarios lo señalaban como símbolo de una élite indiferente al dolor popular. Decían que no tenía sensibilidad, que nunca había pisado un hospital de campaña, que no conocía el verdadero precio de la guerra. Él leía todo y no respondía a nada. Su reputación crecía al mismo ritmo que el rechazo. En los salones privados era recibido como una figura imprescindible. En las calles, su nombre empezaba a generar rabia. Se convirtió en un hombre imposible de ignorar. Amado por los poderosos, odiado por quienes ya no tenían nada. Y aún así, siguió adelante, hasta que una noche, en medio de una negociación clave, ocurrió el quiebre. Un cargamento de suministros médicos, financiado por su firma, nunca llegó al destino prometido. Los papeles estaban en regla, el dinero transferido, pero en el frente, cientos de heridos murieron esperando. La noticia estalló como una bomba moral. Esta vez no eran rumores, eran pruebas. Lo citaron, lo enfrentaron, lo señalaron directamente. Por primera vez, su calma se resquebrajó, no por culpa, sino por el riesgo. Sabía que esa acusación podía destruirlo, no solo su fortuna, sino su influencia, su legado, su nombre. Durante horas, evaluó cada salida posible, cada contacto, cada favor pendiente. Y entonces apareció el giro más cruel del destino. El responsable del desvío no era un intermediario cualquiera. Era alguien de su pasado, un antiguo socio menor,
enfermo, resentido, que había decidido sabotear la operación para exponerlo públicamente y arrastrarlo con él. Podía entregarlo, podía salvarse, pero hacerlo significaba admitir que su sistema, construido con precisión matemática, también estaba manchado de corrupción interna. Esa noche no durmió. Al amanecer tomó una decisión que marcaría todo lo que vendría después. Usó su poder para silenciar el escándalo. Compró voluntades, manipuló informes, desvió la atención hacia otros culpables más convenientes. El socio desapareció de la escena pública. Oficialmente, nunca existió. El escándalo se apagó. La guerra continuó. Su fortuna siguió creciendo. Pero algo cambió para siempre. Desde ese momento, ya no fue solo un hombre ambicioso. Se convirtió en alguien dispuesto a cruzar cualquier línea para no caer. La ética dejó de ser un debate externo y pasó a ser un obstáculo más en su camino. Mientras los cañones seguían sonando y el país se desangraba, él consolidó su posición como una de las figuras más poderosas del sistema financiero. Intocable, temido, necesario. Sin embargo, en lo más profundo, una pregunta empezó a perseguirlo como un eco incómodo. ¿Cuánto más podía ganar antes de perderlo todo? La guerra algún día terminaría. Y cuando eso ocurriera, las cuentas no serían solo económicas. El verdadero juicio aún estaba por comenzar. Cuando el polvo de la guerra empezó a asentarse, Estados Unidos no buscaba héroes, buscaba orden. El país estaba roto, fragmentado en economías regionales, con industrias descoordinadas y una infraestructura que no alcanzaba a sostener su propio crecimiento. Fue entonces cuando volvió a mover las piezas. Esta vez, no desde la urgencia del conflicto, sino desde una ambición mucho más peligrosa: el control absoluto. Los ferrocarriles eran las venas de la nación. Por ellos circulaban mercancías, personas, información y poder. Y Morgan lo entendió antes que nadie. No se limitó a invertir dinero. Eso era demasiado pequeño para su visión. Él reorganizaba, desarmaba empresas enteras y las volvía a ensamblar bajo nuevas reglas. Fusionaba rivales históricos. Eliminaba competencias disfrazando la maniobra de estabilidad económica. Donde otros veían caos empresarial, él veía un plano maestro. Las compañías ferroviarias vivían en guerra constante. Tarifas desleales, rutas duplicadas, quiebras encadenadas. Morgan entraba como un cirujano frío. Convocaba a los dueños a salas cerradas, los sentaba alrededor de una mesa y hablaba con una calma que imponía más que cualquier amenaza. O se fusionan o desaparecen. No era una advertencia, era un hecho. Uno a uno, los magnates cedían. Algunos por miedo, otros por agotamiento, unos pocos por codicia. En cuestión de años, Morgan no solo financiaba los ferrocarriles más importantes del país, los controlaba desde la sombra. Decidía quién sobrevivía, quién quebraba y qué rutas prosperaban. Los mercados, antes inestables, comenzaron a ordenarse. Pero ese orden tenía un precio. La competencia real dejó de existir. Así nació su verdadero poder. Ya no dependía de gobiernos ni de crisis. Ahora controlaba sectores completos. Nadie podía equipararse a la magnitud de lo que había construido. Los bancos lo necesitaban. Las industrias lo obedecían. Los políticos lo consultaban antes de tomar decisiones que afectaran al transporte nacional. Sin ocupar ningún cargo oficial, se convirtió en una autoridad silenciosa. Pero el éxito no llega sin resistencia. Las críticas regresaron, más fuertes que nunca. Se hablaba de monopolios encubiertos, de acuerdos ilegales, de una sola mente dictando el destino económico del país. Algunos periodistas se atrevieron a llamarlo el arquitecto invisible del poder. Otros fueron más directos: el hombre que secuestró los ferrocarriles. Morgan no negaba nada, tampoco explicaba. Mientras tanto, en las ciudades más pequeñas, el impacto era tangible. Tarifas que subían sin explicación, rutas cerradas que condenaban pueblos enteros al olvido, comerciantes arruinados por decisiones tomadas a cientos de kilómetros de distancia. El progreso avanzaba, sí, pero no para todos. Y entonces ocurrió el giro. Una de las mayores compañías ferroviarias bajo su influencia colapsó repentinamente. Los rumores hablaban de sabotaje interno, de cifras maquilladas, de una fusión mal calculada.
Las acciones se desplomaron. El pánico volvió a los mercados. Esta vez, el monstruo que él mismo había creado parecía volverse en su contra. Los mismos hombres que antes lo obedecían comenzaron a dudar. Los bancos exigieron explicaciones. El gobierno observó con atención peligrosa. Si ese sistema caía, arrastraría consigo a media economía nacional, y su nombre quedaría ligado al desastre. Durante días, Morgan desapareció de la escena pública. No dio entrevistas, no envió comunicados. Mientras el país especulaba, él trabajaba en silencio. Revisó balances, convocó a directores, presionó a accionistas, compró deudas ajenas como si fueran fichas de ajedrez. Vendió empresas solo para recomprarlas bajo nuevas condiciones. En una jugada final, asumió personalmente el control financiero de la compañía en crisis. Puso su prestigio como garantía. Apostó su nombre. Fue un riesgo enorme. Si fallaba, no habría red de seguridad. Pero no falló. La empresa se salvó. Los mercados se estabilizaron. El pánico se disipó. Y, paradójicamente, su poder salió reforzado. Aquella crisis no lo debilitó, lo consagró. Demostró que no solo era capaz de construir imperios, sino de sostenerlos cuando todos los demás se derrumbaban. Desde ese momento, nadie volvió a desafiarlo abiertamente. Los ferrocarriles dejaron de ser simples vías de acero. Se transformaron en herramientas de dominación económica. Y Morgan, su arquitecto indiscutible, ya no era solo un banquero ni un estratega. Era un sistema en sí mismo. Pero en lo profundo, algo se estaba gestando. Cuanto más control acumulaba, más dependiente se volvía el país de su figura. Y cuando una nación depende de un solo hombre, el equilibrio es frágil, demasiado frágil. El poder absoluto siempre cobra su precio, y Morgan estaba cada vez más cerca de descubrirlo. El poder, cuando se alcanza, suele volverse conservador. Muchos hombres que llegaron a la cima lo hicieron para luego proteger lo ganado, aferrarse a lo seguro, repetir fórmulas conocidas. Eso era lo que su padre habría hecho. Eso era lo que se esperaba de él. Pero Morgan, contra todo pronóstico, decidió apostar por lo desconocido. La electricidad no era una certeza, era una promesa temblorosa. En una época dominada por el vapor, el carbón y el gas, hablar e iluminar ciudades enteras con una fuerza invisible parecía una fantasía peligrosa. Banqueros tradicionales se reían de la idea, políticos dudaban, industriales advertían sobre incendios, costos excesivos y riesgos innecesarios. Para muchos, invertir en electricidad era quemar dinero. Morgan no lo vio así. Había aprendido a escuchar algo más que los balances, sus instintos. Y esos instintos le dijeron que el futuro no rugiría como una locomotora, brillaría en silencio. Fue entonces cuando apareció Thomas Edison. Brillante, obsesivo, contradictorio. Un genio con hambre constante de recursos. Edison no solo traía ideas, traía una visión concreta, una red eléctrica comercial capaz de transformar la noche en día. Morgan lo observó con atención. Vio en él lo mismo que había visto en los ferrocarriles antes que nadie, un punto de inflexión histórico, y decidió financiarlo. El choque con la visión de su padre fue inevitable. Aquella inversión no seguía la lógica ultraconservadora del capital seguro y probado. Era una apuesta pura, riesgosa, revolucionaria. Pero Morgan ya no era un heredero obediente. Era un arquitecto del futuro. Con su respaldo, nació la primera red eléctrica comercial. Las calles comenzaron a iluminarse. Las fábricas ampliaron sus horarios. Las ciudades cambiaron su ritmo. La noche dejó de ser un límite. La vida urbana moderna comenzó a tomar forma bajo una luz artificial que prometía progreso. El mundo empezó a transformarse, pero con el avance llegó la guerra. No una guerra de armas, sino de ideas. La famosa batalla de las corrientes. Edison defendía la corriente continua. Del otro lado emergía una figura inquietante, brillante y visionaria, Nikola Tesla. Su corriente alterna era más eficiente, más potente, más adaptable. Representaba un futuro aún más grande y más peligroso para los intereses ya establecidos. Morgan observó cómo Edison, su apuesta inicial, empezaba a quedarse atrás. La tensión creció. Las demostraciones públicas, las campañas de desprestigio, los experimentos extremos. El progreso se volvió un espectáculo cruel. Morgan,
Atrapado entre la lealtad y la razón, entendió algo esencial. En la innovación no hay espacio para el orgullo eterno. Edison perdería esa competencia, y Morgan lo supo antes que todos. El giro no fue sentimental, fue estratégico. En lugar de resistirse al cambio, Morgan hizo lo que siempre había hecho mejor: adaptarse y absorber. Reorganizó empresas, fusionó intereses, dejó atrás nombres y construyó algo más grande. De esa transición nació General Electric, una entidad capaz de sobrevivir al ego de los inventores y al paso del tiempo. No eligió una corriente, eligió el control del sistema. Tesla ganaría la batalla técnica, Edison perdería protagonismo, pero Morgan ganaría la guerra industrial. General Electric no solo produciría electricidad, moldearía el futuro energético del país. Hogares, fábricas, hospitales, ciudades enteras dependerían de esa red invisible. El mundo ya no funcionaría sin ella. Sin embargo, hubo un costo silencioso. Tesla, el genio que había cambiado las reglas, quedó relegado. Visionario sin respaldo, creador sin imperio. Morgan lo admiró, pero nunca lo necesitó. En su mundo, las ideas eran valiosas solo si podían sostener un sistema, y Tesla nunca quiso jugar ese juego. Así, mientras uno iluminaba el mundo y otro lo imaginaba, Morgan se aseguró de poseer los interruptores. La electricidad cambió la historia. La modernidad se aceleró. La noche perdió su dominio, y Morgan consolidó algo más que poder financiero. Se convirtió en un árbitro de progreso, capaz de decidir qué ideas vivirían y cuáles quedarían en la sombra. Pero una verdad empezaba a hacerse evidente. Cuanto más moldeaba el futuro, más enemigos acumulaba. Cuanto más indispensable se volvía, más peligrosa resultaba su existencia para el equilibrio de una nación que comenzaba a preguntarse si un solo hombre debía tener tanto poder. La luz había llegado para quedarse, y con ella, una nueva pregunta encendía las sombras. ¿Quién controla al hombre que controla el mundo? Las crisis no anuncian su llegada. Se filtran como un veneno lento, primero en rumores, luego en miradas nerviosas, hasta que un día el pánico se apodera de todo. Así comenzó una de las horas más oscuras del sistema financiero estadounidense. Bancos al borde del colapso, mercados paralizados, ahorristas desesperados retirando su dinero. Y, como en otras ocasiones, el gobierno no supo qué hacer. El Estado dudó, el Congreso discutió, el país tembló. Fue entonces cuando el nombre de Morgan volvió a escucharse, no como un rumor, sino como una súplica silenciosa. Los mismos hombres que lo habían criticado por su poder excesivo ahora buscaban su ayuda, porque cuando el sistema estaba a punto de caer, solo uno parecía tener la fuerza suficiente para sostenerlo. Morgan no esperó una invitación formal. Convocó a los grandes banqueros del país a una reunión urgente. No fue en un edificio oficial, sino en su propia biblioteca, un espacio cargado de símbolos, libros antiguos, obras de arte, paredes que respiraban autoridad. Allí, con las puertas cerradas, se decidió el destino financiero de una nación entera. Los bancos rivales se miraban con desconfianza. Nadie quería ser el primero en ceder. El miedo competía con el orgullo. Morgan se puso de pie. Con voz firme, explicó la realidad sin adornos. Si uno caía, caerían todos. No había espacio para disputas ni para egos. O cooperaban, o el colapso sería total. Luego hizo lo impensable. Ofreció millones de su propio capital para sostener a las instituciones más débiles. No como caridad, sino como garantía de estabilidad. Ese gesto cambió todo. El dinero comenzó a fluir nuevamente. Los bancos aceptaron organizarse bajo su supervisión. Se establecieron acuerdos de emergencia. Se cerraron operaciones riesgosas. En cuestión de horas, el pánico empezó a ceder. El sistema, sostenido por un hilo invisible, volvió a respirar. La nación se salvó del desastre. Los periódicos lo llamaron héroe. Los mercados lo bendijeron. El público, sin conocer los detalles, volvió a confiar. Pero detrás de esa salvación había una verdad incómoda. Morgan había actuado como un banco central, sin serlo, sin ley, sin mandato democrático, sin rendir cuentas. Su poder era tan inmenso que podía hacer lo que el gobierno no lograba. Y eso despertó una pregunta peligrosa en los pasillos del poder. ¿Quién gobernaba realmente la economía del país? El giro llegó días después.
Cuando el sistema se estabilizó, Morgan presentó las condiciones. Las instituciones que había salvado ahora le debían favores, influencia, obediencia. No era un rescate desinteresado. Era una reconfiguración silenciosa de poder financiero. El país se había salvado, sí, pero bajo nuevas reglas. Algunos políticos comenzaron a alarmarse. Algunos economistas hablaron de dependencia. Algunos ciudadanos empezaron a desconfiar. La historia, irónica como siempre, dejó en evidencia una contradicción brutal. Para evitar el colapso, la nación había entregado su estabilidad a un solo hombre. Un hombre más poderoso que cualquier ministro, más influyente que cualquier institución. Morgan, consciente de esa ironía, no mostró arrepentimiento. Para él, el orden justificaba el método. El caos era el verdadero enemigo. Si para derrotarlo debía convertirse en el pilar del sistema, lo aceptaría sin dudar. Pero esa victoria tuvo un precio. Desde ese momento, dejó de ser solo un banquero salvador. Se convirtió en un símbolo incómodo, un recordatorio de que el sistema era frágil y de que su equilibrio dependía peligrosamente de voluntades privadas. El poder absoluto nunca pasa desapercibido. Y mientras el país celebraba haber evitado la ruina, en las sombras comenzaba a gestarse una idea que cambiaría la historia para siempre. La necesidad de un banco central real, capaz de hacer lo que Morgan había hecho, sin depender de Morgan. El salvador del sistema había demostrado algo fundamental. El país necesitaba su poder, pero también necesitaba limitarlo. La pregunta ya no era si Morgan era indispensable. La pregunta era cuánto tiempo más se permitiría que un solo hombre sostuviera el destino financiero de una nación entera. El poder de Morgan ya no se medía en cifras, sino en estructuras. Había dejado de ser un hombre para convertirse en un sistema. Bancos, ferrocarriles, electricidad, acero. Cada sector clave de la nación llevaba, de una forma u otra, su huella. Y entonces dio el paso definitivo. Creó desde ser uno de los gigantes industriales más grandes que el mundo había visto. US Steel, una fusión colosal. Empresas rivales, capitales dispersos, intereses enfrentados, todo reunido bajo una sola entidad. Con una sola firma, Morgan consolidó una industria entera. El acero que levantaría puentes, rascacielos, barcos y armas quedó bajo su influencia. El país celebró la eficiencia. Los mercados aplaudieron la estabilidad. Y el mundo observó con asombro. Nunca antes un individuo había acumulado un poder adquisitivo semejante. Para muchos, Morgan era el arquitecto de progreso. Para otros, ya no había dudas. Era el rostro del monopolio. Un hombre capaz de fijar precios, controlar producción y decidir el destino de miles de trabajadores sin ocupar un solo cargo público. El equilibrio empezaba a romperse. Fue entonces cuando apareció un nuevo actor en escena, Theodore Roosevelt. Distinto, impredecible, incómodo. Roosevelt no veía a Morgan como un genio financiero, sino como un peligro para la democracia. Creía que ningún hombre, por brillante que fuera, debía estar por encima del Estado. Con él llegó una nueva era política, la lucha abierta contra los monopolios, el fortalecimiento de las normas, la defensa del interés público. Por primera vez, Morgan tuvo un enemigo que no podía comprar. El enfrentamiento fue silencioso al inicio. Investigaciones, discursos, leyes antimonopolio. Morgan observaba con atención, convencido de que era otra tormenta pasajera. Había sobrevivido a crisis, guerras y escándalos. ¿Por qué no a un presidente? Pero Roosevelt no retrocedió. El golpe llegó cuando el gobierno decidió enfrentar directamente a US Steel. No como símbolo, sino como caso concreto. El mensaje fue claro. El poder privado tenía límites. Y esos límites los marcaría el Estado. Morgan se sintió traicionado. Durante décadas había sostenido al país cuando el gobierno fallaba. Había evitado colapsos, creado empleos, impulsado industrias. Y ahora, ese mismo país le daba la espalda. Por primera vez, no fue quien puso las condiciones. Intentó negociar, intentó influir, intentó imponer respeto. Nada funcionó. El giro final fue brutal y simbólico. Roosevelt, sin alzar la voz, dejó claro que el tiempo de los hombres intocables había terminado. Las normas se aplicarían incluso a Morgan, especialmente a Morgan. El banquero comprendió entonces algo que nunca había considerado.
Su poder financiero no podía vencer al poder político cuando éste decidía actuar con firmeza. No perdió su fortuna, no perdió sus empresas, pero perdió algo más profundo. Perdió la inmunidad. A partir de ese momento, su figura dejó de crecer. Ya no dictaba el rumbo de la nación. Ya no era el árbitro indiscutido. El Estado había recuperado terreno y la historia comenzaba a girar en otra dirección. El país entraba en una nueva etapa. Morgan, envejecido, observaba cómo el mundo que había moldeado empezaba a funcionar sin pedirle permiso. Sus imperios seguían en pie, pero ya no eran intocables. Los monopolios, antes celebrados, ahora eran vigilados. El progreso ya no justificaba cualquier método. El enfrentamiento con Roosevelt marcó su caída política. No una derrota humillante, sino una retirada silenciosa. El final de una era dominada por individuos y el inicio de otra regida por instituciones. Morgan había llevado el poder privado hasta su límite máximo, y al hacerlo, provocó la reacción inevitable. El mensaje quedó grabado en la historia. Ningún imperio, por grande que sea, puede sostenerse para siempre cuando desafía al poder del Estado. El último capítulo de su legado estaba cerca, y esta vez no lo escribiría él. La muerte llegó en silencio, como llegan las verdades inevitables. No hubo mercados en pánico ni reuniones urgentes aquella mañana de 1913. Solo un mundo que despertaba sin el hombre que, durante décadas, había movido sus cimientos desde las sombras. J.P. Morgan había muerto. Con su partida no se cerró una vida común, se cerró una era. Detrás quedaba un imperio tan vasto que resultaba difícil de dimensionar. Bancos, industrias, ferrocarriles, acero, energía. Su influencia había sido tan profunda que, en su apogeo, controló directa o indirectamente una porción descomunal de la economía estadounidense, moldeando el rumbo del capitalismo moderno. No solo acumuló riqueza, diseñó un sistema optimizado para una sociedad industrial que avanzaba a una velocidad nunca antes vista. Pero su legado no fue solo económico. Morgan había demostrado que el capital podía reemplazar al Estado cuando éste fallaba, que el orden podía imponerse desde el poder privado, que una sola mente, fría y calculadora, podía estabilizar o desequilibrar a toda una nación. Ese fue su mayor logro y su mayor peligro. El giro final de la historia llegó casi como una ironía perfecta. El mismo año de su muerte, Estados Unidos dio el paso definitivo para crear la Reserva Federal, un banco central, una institución diseñada para hacer, de forma pública y regulada, exactamente lo que Morgan había hecho durante años en privado. El país aprendió la lección demasiado tarde, pero la aprendió. Morgan no vivió para verlo, pero fue la causa. Su desaparición no provocó el colapso que muchos temían. El sistema continuó. Sus empresas siguieron operando. Sus métodos fueron replicados, adaptados y regulados. El mundo no se detuvo sin él, y esa fue quizá la mayor prueba de que ningún poder es eterno. Sin embargo, su sombra permaneció. Para algunos, fue un salvador del capitalismo. Para otros, un monopolista sin escrúpulos. Para la historia, fue ambas cosas. Su vida dejó una enseñanza clara y brutal. El poder sin límites siempre termina enfrentando resistencia. No importa cuán inteligente, necesario o visionario sea quien lo ejerza. Tarde o temprano, la sociedad exige equilibrio. Y cuando ese equilibrio se rompe, la reacción es inevitable. Morgan entendió el mundo mejor que muchos de sus contemporáneos, pero subestimó una fuerza que ningún capital puede comprar: el cambio histórico. El paso del tiempo convierte a los hombres indispensables en símbolos incómodos, y a los símbolos incómodos en lecciones. Hoy, su nombre sigue vivo en instituciones, libros y debates, no como un simple banquero, sino como el hombre que llevó el capitalismo hasta su límite y obligó al sistema a redefinirse. Porque al final, ese fue su verdadero legado: no solo acumular poder, sino demostrar por qué el poder necesita límites. La nación siguió adelante. El sistema evolucionó. La historia tomó nota. Y Morgan, desde la quietud eterna, quedó inscrito no solo como un gigante financiero, sino como una advertencia que atraviesa generaciones. Cuando un hombre controla demasiado, el mundo aprende a resistir.